En 3, 2, 1. ¿Sabías que una simple infusión puede ser la clave para mejorar tu salud? Acompáñame en este quinto episodio de Nutriéndonos y descubre conmigo los secretos de la yerba mate, un tesoro de la naturaleza sudamericana. La yerba mate proviene de un árbol llamado Ilex paraguariensis que comprende alrededor de 450 especies y crece en las regiones de América del Sur y de Asia. En América del Sur exclusivamente crece en el norte de Argentina, en el sur de Brasil, en Uruguay y en Paraguay. Respectivamente, la etimología de yerba mate proviene de dos idiomas, el español y el quechua, y significa hierba de calabaza, debido a que las hojas se preparaban en recipientes hechos de calabaza. Los primeros en consumir la yerba mate fueron los indígenas guaraníes, y más tarde, con la llegada de los jesuitas, esto se comenzó a explotar, fue un boom, ya que los jesuitas empezaron a consumir esta bebida, comenzaron a observar los beneficios que tenía y se les ocurrió comercializarla. Así que ahí comenzó su consumo más masivo. Luego, con la dilución de los jesuitas en el año 1775, esto tuvo un break. Y más tarde, alrededor del siglo XX, se volvió a reanudar su consumo y también su cultivo en forma más masiva. A día de hoy, Argentina es el mayor productor mundial, seguido por Brasil y Paraguay. De hecho, se estima que alrededor de 1.4 millones de toneladas al año son producidas por estos países, de las cuales solamente el 5% se exporta, mientras que la gran mayoría, como producto nacional, se consume en casa. Por ejemplo, el mayor consumo per cápita lo tiene Uruguay, con un consumo estimado de 8 o 10 kilos por persona de hierba al año. Impresionante, ¿no creen? Ahora, entendiendo un poco cuál es la historia y qué es la hierba mate, vamos a pasar a cómo se procesa, cómo pasa de estar en un árbol a estar en nuestro matecito rico ahí, delicioso. Y el proceso es bastante meticuloso. Primero partimos con la cosecha, que es donde se recogen las hojas, tallos jóvenes, entre unos 6 a 12 meses de antigüedad, y se envasan para poder transportarse al sitio de procesamiento. Luego viene el proceso de tostado, o escalado también como se le dice, que en resumen es exponer las hojas a temperatura para poder inactivar enzimas y preservar su sabor. Ahora, si lo hablamos un poquito más en profundidad, se le realiza un calentamiento de entre unos 10 segundos a 3 minutos, en donde las temperaturas llegan hasta 500 grados aproximadamente, y aquí se inactivan enzimas oxidativas, lo que ralentiza la descomposición natural de esta materia prima y además permite preservar las propiedades sensoriales. Antiguamente este proceso se realizaba a exposición directa con el fuego, ya sea a un tronco de leña o en estos hornos cilíndricos que existían antes, pero hoy, gracias a la industrialización, a la tecnología y a un cambio de maquinaria, han sido reemplazados por unos secadores automáticos de banda que lo que hacen es inyectar aire caliente en las hojas. Más tarde viene el proceso de secado, que básicamente su función es reducir el contenido de humedad que tienen las hojas. Aquí la materia prima se coloca durante unas 8 a 24 horas en cámaras de secado, donde también se llega a temperatura elevada, aproximadamente 100 grados, y se utiliza humo para poder lograr esta función. Más tarde viene el proceso de maduración, donde aquí ya hay que tener paciencia. El producto se tritura y se coloca en unas cámaras para reposar durante al menos 12 meses. Aquí es donde se desarrolla su característico sabor, y además este proceso de maduración aumenta la concentración en ciertos componentes que nos van a entregar beneficios a nivel nutricional, como pueden ser los polifenoles y además la actividad antioxidante de la yerba mate. Ya más tarde viene el proceso de tamizado, que aquí es donde se separa la hojita de la rama. Las hojas van a ser responsables de entregar los compuestos activos, también del sabor de la bebida, mientras que por otro lado lo que hace la ramita es actuar como un filtro, ya que impiden que entre el polvo en las bombillas cuando nosotros vayamos a tomar nuestro mate. Aquí también depende un poco de las marcas, porque trabajan en diferentes proporciones de hoja-rama. Hay algunas hierbas mates que son despaladas, es decir, que tienen menos ramas que hoja, y también hay otras hierbas elaboradas que aumentan la concentración de ramitas. Y finalmente ya tenemos el proceso de envasado, que es donde el proceso se tritura y además se puede saborizar. Hay algunas marcas que agregan esencia de fruta, esencia cítrica, y así también van aumentando la gama de productos que hay en el mercado. Ahora, sabiendo qué es la hierba, cómo se produce, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, viene un punto importantísimo, que es cómo se toma la hierba mate. Y aquí
también es un depende, ya que en diferentes países lo consumen con agua caliente y hay países como Paraguay que por ejemplo lo consumen con agua fría, como el tereré. En los países que se consume con agua caliente, que pueden ser Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que es el mate tradicional, va a variar también la preparación en función de qué tan cargado lo queramos, qué tanto tiempo queremos que nos dure, pero puede variar desde 1/4 a 3/4 del recipiente, el cual puede ser de calabaza, de porcelana, de cerámica, de madera, de metal, de acero, ahí para gusto los colores. El tradicional, como les comentaba, es el que se hace en el fruto de la calabaza y ahí podemos desde 1/4 a 3/4 vertir la hierba, luego se agrega agua caliente. Están los que hacen la montañita, la famosa montañita, y los que se consumen el mate tradicional, liso. Ahora bien, hay que tener cuidado con la temperatura a la que se consume, ya que la temperatura recomendada para el mate son 60-80 grados Celsius y por nada del mundo pasarnos de esa temperatura. El agua hirviendo jamás decir, uy, me quemé tomando mate, porque ahí vamos a arruinar la hierba. Y en segundo lugar pueden haber complicaciones de salud, y ahí hay que hacer un disclaimer necesario, que los líquidos calientes, ya sea café, té, agua sola y mate, van a irritar la mucosa del esófago y en el largo plazo van a aumentar el riesgo de esofagitis, de reflujo gastroesofágico, de cáncer al esófago. Y de hecho yo ahora me puse a investigar o a comparar un poco las tasas de cáncer de esófago y es bastante curioso que en países, por ejemplo Argentina o en Brasil, las tasas de cáncer de esófago son más altas que en países como Paraguay, que es donde se consume esta bebida fría. Tampoco hay que echarle la culpa al mate ni nada, pero sí está demostrado que el consumo crónico de líquidos calientes aumenta la probabilidad de que ocurran estas enfermedades, debido a que estos líquidos calientes van a irritar la mucosa del esófago y esto a su vez, al dañarse las células, van a aumentar la probabilidad de que ocurran estas enfermedades. Y ahora que ya sabemos cómo tomar nuestro mate, ¿qué beneficio a nivel nutricional nos entrega? ¿Cuál es su composición en primer lugar? Bueno, hay varios compuestos que podemos encontrar en la yerba mate, como pueden ser las xantinas, que son unos alcaloides estimulantes, donde encontramos la cafeína, la teobromina, la teofilina. La cafeína presente en cantidades significativas y lo que hace es actuar como un estimulante del sistema nervioso central, mejorando la concentración y reduciendo la percepción de fatiga. Aquí también quiero hacer un pequeño disclaimer, que lo que hace la cafeína es unirse a los receptores de la adenosina, que el cuerpo cuando está en situaciones de fatiga, de cansancio, lo que hace es liberar adenosina para inducirnos a un estado de calma, de relajo, y lo que hace la cafeína es bloquear que la adenosina se una a sus receptores. Entonces así el cuerpo no tiene la señal o no se siente cansado, pero eso no quiere decir que no esté cansado. Entonces, la idea no es abusar de la cafeína cuando estemos cansados, llenarnos de café, llenarnos de bebida energizante, de mate, sino, aunque suene muy obvio, descansar, ya que si el cuerpo está pidiendo que descanses, por algo será. Sin embargo, eso no quita que el consumo de cafeína, ya sea mediante el mate, mediante el café, tenga efectos beneficiosos. De hecho, se ha visto en estudios que el consumo de cierta cantidad de cafeína puede alargar la esperanza de vida, y esa dosis varía entre unos 400 aproximadamente miligramos de cafeína al día, lo que vendría siendo entre unas 3 a 4 tazas de café al día. Y en cuanto a la dosis de yerba mate, va a depender un poco igual de la marca, de la proporción, ya que como les comentaba, hay marcas que trabajan con diferentes proporciones de hoja y de rama, y eso igual nos va a variar la cantidad de cafeína que aporta la bebida. Y como dice Paracelso, el veneno está en la dosis. La cafeína no es mala, las bebidas energizantes no son malas, el mate no son malos, el café no es malo, y va a depender mucho del contexto de la persona, de las necesidades, los requerimientos, a qué se dedica, cómo se mueve, cuánto se mueve, y en fin, para que lo tengan en consideración. Y basta de satanizar alimentos, bebidas y todo eso, todo lo que se hace para vender hoy en día. Siguiendo con los compuestos, tenemos la teobromina, que ayuda al sistema cardiovascular, ya que contribuye con efectos vasodilatadores, lo que va a relajar los vasos sanguíneos y favorece la circulación sanguínea. También tenemos la teofilina, que aunque en menor proporción, se ha visto que tiene efectos broncodilatadores, lo que podría ayudar a respirar un poco mejor. También podemos encontrar diferentes polifenoles, como son los ácidos clorogénicos, que son unos potentes antioxidantes que van a ayudar a neutralizar los radicales libres. Esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante en unos 2 minutos. Y tenemos los flavonoides, que contribuyen también a reducir la inflamación. También existen las saponinas que nos aporta esta bebida de mate, que son unos compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reducir el colesterol, entre muchas de sus propiedades, y también ayudan al fortalecimiento del sistema inmune.
Y también tenemos un aporte que no es menor de vitaminas y minerales, como pueden ser las vitaminas del complejo B, la vitamina C y los minerales como potasio, magnesio, manganeso, que son importantes para la función muscular y nerviosa. Las vitaminas B también son esenciales para el metabolismo energético, ayudan mucho en lo que es el sistema nervioso, y la vitamina C se conoce como potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico. Sin embargo, aquí se viene otro disclaimer y yo creo que ya me van a odiar, que si tu alimentación depende de el mate para poder tener una buena ingesta de micronutrientes, déjame decirte, amigo o amiga, que lo estás haciendo pésimo, y es que hay muchos otros alimentos, frutas, verduras, legumbres, carne, huevos, lácteos, que son una fuente de estos micronutrientes mucho más rica, y es como quien dice que va a consumir mantequilla de maní para aumentar su ingesta de proteína, o quien dice que va a consumir vino para aumentar su ingesta de antioxidantes. Hay alimentos que son fuentes de esos micronutrientes que son mucho más ricos y vale mucho más la pena priorizarlos en su ingesta diaria para poder llegar a cubrir esos requerimientos. Sin embargo, nunca está de más recordar que estos minerales están presentes, que estas vitaminas están presentes y también van a aportar a cubrir los requerimientos del día, pero no pueden ser la base de la alimentación. Y también tenemos otros componentes, pero en muy baja medida, como son los carbohidratos, después las proteínas y los lípidos, pero su aporte ya es relativamente insignificante. Y algunas consideraciones que ya las mencioné, pero vamos a repetirlas: evitar el consumo de líquidos muy calientes, la temperatura ojalá entre los 60 y los 80 grados, entre más cercano a los 60 mejor. Y también personas que sean sensibles a la cafeína tienen que estar un poco más atentas a síntomas como insomnio, nerviosismo, aumento de la presión arterial, ya que en el caso de que presenten algunos de estos síntomas se recomienda detener su consumo y claramente siempre consultar con su médico de cabecera. Entonces, ahora que vimos lo que nos puede aportar nuestra deliciosa yerba mate, vamos a ver un poquito cómo es que funcionan estos componentes y qué es lo que pueden hacer por nosotros. Entonces, algunos de sus beneficios nutricionales pueden ser el efecto antioxidante que tienen, y es que los polifenoles que les mencioné, como los ácidos clorogénicos, funcionan como una especie de escudo celular que van a ayudar a neutralizar estas moléculas inestables que se conocen como radicales libres, que son como unas chispitas que, si se acumulan, van a empezar a dañar nuestras células y acelerar procesos como el envejecimiento, la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, enfermedad de hígado graso, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que ayudan a prevenir el envejecimiento celular, ya que aparezcan estas enfermedades crónicas, como las que le acabo de mencionar, como tener un sistema de defensa interno que nos va a proteger, unos pequeños guerreros que van a andar por ahí dando vueltas. Otro beneficio es la estimulación del sistema nervioso, que principalmente se debe a la cafeína, que, como les comentaba, va a estimular el sistema nervioso central, y esto nos va a ayudar a mejorar la concentración, la atención y reducir la percepción de fatiga y de cansancio. Además, se ha visto de que puede mejorar el estado de ánimo, ya que al aumentar la liberación de dopamina y otras sustancias relacionadas con el placer y el bienestar, puede que nos sintamos más motivados y más animados a hacer lo que estamos haciendo. Y en comparación con bebidas como el café, la energía que entrega la yerba mate, que en verdad energía es un error conceptual, porque no aporta carbohidratos, no aporta macronutrientes, pero sin embargo esa sensación de energía es de una liberación más prolongada que con el café, ya que con el café se suele tener una energía más aguda, un pico de energía de quizás menor duración, pero más intenso, es decir, del 1 al 10, quizás un 10, pero por menor tiempo, y en cambio con la yerba mate se logra una meseta de energía, quizás en vez de un 10 se va a llegar a un 5, un 6, pero de una liberación más lenta y más prolongada en el tiempo. También tenemos una modulación del metabolismo de la glucosa, ya que algunos compuestos fenólicos de la yerba mate ayudan a inhibir enzimas digestivas que van descomponiendo los carbohidratos, haciendo que la absorción de la glucosa sea más lenta y que no se nos generen estos picos de glicemia en la sangre. Es decir, que después de una comida la glicemia no nos suba de una tan rápido, sino que sea más lento, más gradual, ¿cierto? Y eso también nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, tenemos la estimulación de la termogénesis, y es que se ha visto que el consumo de yerba mate puede aumentar la producción de calor en el cuerpo, un proceso que se conoce como termogénesis. Esto ocurre principalmente por el efecto de la cafeína, que activa el sistema nervioso simpático, lo que ayuda a elevar el gasto energético, lo que a la hora de perder grasa es una herramienta que podemos considerar, y del mismo modo promueve la oxidación de grasas como una fuente de energía, lo que también es otra herramienta y otra estrategia que podemos utilizar. Además de que se ha visto que en algunas personas puede reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad. Estudios han mostrado que el consumo de yerba mate puede ayudar a reducir la grasa abdominal,
Sin embargo, claramente no va a reemplazar una buena dieta, una alimentación equilibrada, pero es una herramienta para tenerla en consideración que nunca viene mal, y si la conocemos podemos ocuparla cuando la necesitemos. Continuando con los efectos beneficiosos que tiene el consumo de esta hierba, tenemos la reducción del colesterol y efectos positivos en la salud cardiovascular, debido a que las saponinas, un compuesto de origen vegetal que le había mencionado anteriormente, ayudan a disminuir la absorción de colesterol en el intestino y además ayudan a aumentar su eliminación, lo que va a mejorar el perfil lipídico y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un futuro. Además, las xantinas como la teobromina favorecen la vasodilatación, lo que mejora la circulación sanguínea y ayuda a reducir la presión arterial. En cuanto a la inflamación, algunos componentes de la hierba mate pueden actuar sobre las células del sistema inmune, como los macrófagos, que también son unos guerreros que andan por ahí dando vueltas haciendo de la suya, y algunas de las funciones que tienen estos guerreros que andan por ahí dando vueltas es producir algunas moléculas cuando se encuentran con una amenaza, con el objetivo de defendernos, pero la acumulación de estas moléculas también nos va a generar un daño a largo plazo. Entonces, poder modular un poco la respuesta que tienen estos guerreros nos va a ayudar a prevenir enfermedades crónicas inflamatorias como la obesidad, la diabetes de tipo 2, incluso ciertos tipos de cáncer. Y por último, pero no menos importante, también se ha observado una acción antimicrobiana y anticancerígena, ya que algunos extractos de la hierba mate han mostrado una capacidad para poder frenar el crecimiento de bacterias y hongos, lo cual me parece impresionante. Y esto también tiene que tener mucha más evidencia de aquí al futuro para poder empezar a utilizarse, pero ya está la base de que se puede. Además, en estudios de laboratorio, ciertos compuestos han logrado inducir la muerte de algunas células cancerígenas, lo que también necesita más investigación a futuro, pero a mí me parece que una bebida que podamos comprar en el súper que vale, no sé, 1500 la bolsa más chica, nos puede entregar tantos beneficios, a mí me parece increíble. Y ojo que no estoy patrocinado ni nada, y ojalá alguna marca me quiera patrocinar con hierbita mensual, que no estaría malo. Entonces, en resumen, la hierba mate actúa en el cuerpo de muchas maneras, nos entrega muchos beneficios, tiene muchos compuestos que nos van a ayudar a cuidar nuestra salud, pero también hay que tener ciertas consideraciones, como les comentaba, cuidar la temperatura del agua. Se puede preparar de diferentes maneras, con agua caliente, como el mate tradicional, con agua fría, como el tereré. Se le puede agregar jugos cítricos de limón, de naranja, de pomelo, en el caso que estemos en temporada. Lo que también es ideal para poder sumar o aumentar las cantidades de vitamina C que consumimos en el día. Y en el caso de personas que quieran suplementarse, la cantidad que se ha visto en la mayoría de estudios que se utiliza son 3 gramos al día, para tenerlo en consideración. Además, en personas que son sensibles a la cafeína, evaluar las sensaciones, consultarlo con el médico cabecera y no exceder 500 a 600 ml al día en su consumo diario. Así que eso sería por hoy. Yo sigo disfrutando mi hierbita mate. Los dejo invitados a juntarse con sus amigos, con sus amigas, con su familia y compartir unos buenos matecitos, siempre teniendo en consideración las precauciones que les comentaba recién. Y consumir todo con moderación, ya que una vez más el veneno está en la dosis. Y el mate es una excelente opción para consumir a lo largo del día, nos puede entregar un montón de beneficios. Las consideraciones ya se las dije. En personas vegetarianas y veganas, tratar de no consumirlo muy cercano a las comidas, ya que también puede inhibir la absorción de micronutrientes, en menor medida, claro. Y eso, muchas gracias por llegar hasta acá, por acompañarme hasta el final del episodio. Si les gustó, les dejo invitado a dar like, a comentar, a compartir y todas esas cositas. Se agradece un montón, muchas gracias. Cualquier duda, comentario positivo o negativo lo pueden hacer llegar al Instagram, que va a estar en la descripción. Y como siempre, nos seguimos nutriendo en el próximo episodio. ¡Chau, chau!